Por favor, ¿qué es la poesía? Claro, la poesía llega a la casa, la poesía toca a la puerta, la poesía entra a la casa, la poesía registra la casa y encuentra la droga y se lleva preso a mi primo Jorge. No, oiga, estoy preguntando sobre el poema. Ah, ya, el poema va a ser cómo sacamos a mi primo de la cárcel. Hola muchachos, me da mucho gusto saludarlos. El proyecto que vamos a trabajar el día de hoy es la práctica 7, versos para sentir y comentar. Y bueno, este proyecto se trata de que leamos algunos poemas de diferentes épocas, pero sobre un mismo tema. Por ejemplo, temas como el amor, la vida, la muerte, la guerra, para después escribir un texto en el que puedas expresar tus puntos de vista y los argumentes. Y bueno, sin más, vamos a comenzar este proyecto. Para empezar, veamos qué son los poemas. El poema es una composición literaria escrita en versos. Un verso es un enunciado o conjunto de palabras que forman una unidad en un poema, sujeto a ritmo y a medida determinados. En el poema, a través de la rima y otras herramientas del lenguaje, el autor expresa sus emociones e impresiones del mundo. Para esto se utiliza un lenguaje figurado y palabras escritas en verso o en prosa. Por lo general, los poemas suelen ser líricos, dramáticos y épicos, manifestándose acerca de la esperanza, felicidad, la fidelidad, el desengaño, los sueños, el honor, entre otras emisiones y preocupaciones básicas de las personas. Al expresar tu punto de vista sobre un poema debes tener en cuenta el contexto histórico y cultural en que surge, así como la forma y los recursos del lenguaje que lo caracterizan según la época en que fueron escritos. El contexto histórico es el conjunto de circunstancias, lugar, tiempo, acontecimientos relevantes, entre otras cosas, que rodean a una obra y la determinan. Para determinar un poema es importante analizar la época y otros aspectos contextuales que ayudan a entender el lenguaje, las metáforas y los temas que eligió el poeta. Los temas universales como el amor, la vida, la muerte, la soledad, la naturaleza, la guerra, se abordan de diferente manera según el momento histórico en el que viven los autores. Las personas que estudian la historia de la literatura o incluso los mismos autores han dividido la literatura en periodos según sus características comunes. Así, los movimientos literarios y poéticos son una forma de reunir a los autores y a sus obras pertenecientes a una misma época, en la cual abordan temas similares y comparten un estilo y una estética en común. Movimientos poéticos. Edad Media, siglo V al siglo XV. Se llevan a cabo las cruzadas, los árabes invaden España. El oscurantismo expone el hambre, miedo y represión. Surge preocupación por el hombre y la vida terrenal. Los tipos de poesía son popular y la culta. La primera es anónima. Sus temas son el amor y las tareas de los campesinos y su transmisión es oral. En la poesía culta, la métrica, es decir, la medida de los versos, es regular y los temas son el amor de la corte y el campo. El poema, El prisionero, tiene una sola estrofa con 16 versos y métrica casi siempre de 8 sílabas, con rima asonante en los versos pares. Narra el sufrimiento de un joven encerrado que no ve a su amada. Renacimiento, siglo XVI. España conquista Italia y América. Surgen rutas para el comercio. El hombre es el centro. Para los poetas, la naturaleza es perfección y armonía. El tema es el amor no correspondido, inspirado en la mitología grecolatina, es decir, los mitos griegos y latinos. Surgen el soneto, el terceto, la canción y la silva. Garcilaso de la Vega escribe la Égloga I, cuyo tema es el amor no correspondido. Las estrofas tienen 14 versos, la métrica es de estancia, es decir, combinación de 6 versos de 11 sílabas, 3 de 7, 3 de 11, 1 de 7 y 1 de 11, con 5 rimas consonantes. Barroco, siglo XVII. Se confirman las interpretaciones científicas del universo. España pierde su hegemonía y pasa por una ruina económica y moral. Los poetas se manifiestan mediante un lenguaje refinado y complejo, lleno de metáforas, comparaciones, hipérbatos, encabalgamientos, etc. La mitología grecolatina sigue siendo fuente de inspiración. Los temas son el amor,
la muerte, el paso del tiempo y la crítica social. Sus personajes son campesinos. Luis de Góngora escribió Soledades. En esta obra narra la tristeza que causa el amor no correspondido de un joven por su amada. Las estrofas utilizadas es la silva, es decir, la combinación libre de versos de 11 y 7 sílabas, y la rima es consonante. Neoclasicismo, siglo XVIII. Inicia la Revolución Francesa. Las colonias inglesas en América se independizan. Nace Estados Unidos. La Ilustración se desarrolla como un movimiento que recupera los principios de los clásicos grecolatinos. Surgen bibliotecas, museos, teatros. Predomina la razón sobre el sentimiento. Las obras son sencillas y con pocos recursos literarios. Hay poesía pastoril y moralizante, es decir, las fábulas. Iriarte, uno de sus representantes, empleó el romanticillo, que se compone de una estrofa de 10 versos y la métrica es de 7 sílabas y tiene 5 rimas consonantes. Romanticismo y modernismo, siglo XIX. En el romanticismo, América se independiza. En relación con la poesía, predomina el sentimiento sobre la razón y la libertad. Se renueva la métrica, el tema es el amor, el paisaje refleja el alma del poeta, el misterio es un elemento característico. Los poetas se refugian en lugares exóticos o en épocas lejanas. El modernismo surge a partir del libro Azul, de Rubén Darío. Los jóvenes rescatan el ideal de libertad por medio de la poesía. Buscan un nuevo lenguaje literario. Se renueva la métrica, evaden la realidad por medio de la imaginación. Las aves, los colores y los sonidos son elementos esenciales de su poesía. La rima 14 describe la emoción del amor. Mediante la metáfora se recrean los elementos de la naturaleza. Se compone de una estrofa de 9 versos, la métrica es irregular y tiene una rima asonante en los versos pares. Generación del 27 y vanguardias, siglo XX. Ocurren las 2 guerras mundiales, hay grandes cambios sociales. Los movimientos literarios son breves. Los poetas de la generación del 27 reciben la influencia de los siglos XVI y XVII. Trabajan temas sociales y políticos. Su poesía mezcla lo popular y lo nuevo. Las vanguardias surgen entre las 2 guerras. Los poetas van contra lo antiguo y la burguesía. Rechazan lo sentimental, lo trágico y lo íntimo. Sus temas varían según se trate del expresionismo, futurismo, surrealismo, etc. El creacionismo imita la naturaleza. Vicente Huidobro, su máximo representante en el poema Triángulo Armónico, utiliza la comparación como recurso poético, además de que no hace uso de signos de puntuación. Se compone de una estrofa formada por 9 versos que forman una figura. Su métrica es irregular y tiene 4 rimas. ¿Qué son los recursos literarios? Los recursos literarios son los medios de los que se vale un autor para lograr diversos efectos en el lector. Esto lo consigue mediante el contraste y la comparación de ideas, entre otras formas. Al describir se dan las características de un ser, un animal, un objeto o una situación. Podemos hacer una descripción partiendo de lo general a lo particular o viceversa. De dentro hacia afuera, señalando contrastes de causa a efecto, por símil o comparación, etc. El que describe emplea una serie de recursos literarios para dar claridad o belleza a su texto. Entre ellos están los siguientes. La comparación o símil. Consiste en establecer semejanzas entre 2 objetos o seres distintos mediante el uso de nexos comparativos. Hipérbato. Consiste en alterar el orden habitual de las partes de la oración. Por ejemplo, metáfora. Se trasladan características de un ser a otro al que está describiendo. Por ejemplo, líquido humor. Fragmento de Sor Juana Inés. Prosopopeya. Atribuye a un objeto inanimado o idea o característica humana. Por ejemplo, corazón amordazado. Un fragmento de un poema de Jaime Sabines. Ahora analicemos el siguiente poema que recibe el nombre de soneto. No sin antes explicar qué es un soneto. Un soneto es una composición poética de 14 versos, por lo general de rima consonante que se atribuye en 2 cuartetos y 2 tercetos. La palabra, como tal, proviene del italiano soneto y se deriva del latín sonus, que significa sonido. El siguiente soneto fue escrito por el poeta español Gerardo Diego, quien perteneció a la generación del 27. Insomnio, de Gerardo Diego. Tú y tu desnudo sueño, no lo sabes, duermes, no.
no lo sabes. Yo en desvelo y tú inocente, duermes bajo el cielo, tú por tu sueño y por el mar las naves. En cárceles de espacio, aéreas llaves, se me encierran, recluyen, roban. Hielo, cristal de aire en 1000 hojas, no hay vuelo que alce hasta ti las alas de mis aves. Saber que duermes tú, cierta, segura, cauce fiel de abandono, línea pura tan cerca de mis brazos maniatados. Qué pavorosa esclavitud de isleño, yo, insomne, loco, en los acantilados, las naves por el mar, tú por tu sueño. ¿Qué podemos decir de este poema? Este es un poema que fue escrito en España. La época histórica en la que se escribió fue durante la Guerra Civil Española. El autor es Gerardo Diego. Los temas que aborda este poema son el amor, la distancia, la imposibilidad. Sus características. Utiliza el verso tradicional, el soneto, supuesto por 2 cuartetos y 2 tercetos con verso en decasílabo, es decir, 11 sílabas. El efecto melódico debido al uso de las rimas propias del soneto y a la aliteración, que es la repetición de un mismo sonido a lo largo de una estrofa o un verso. Si te das cuenta, hay muchos sonidos que se repiten durante todo el poema. ¿Cuáles son los recursos literarios que podemos encontrar en este poema? Utiliza la metáfora del sueño como algo inaccesible, ya que según sus propias palabras, está a unos centenares de metros de la novia prohibida, y el insomnio lo mantiene en vela, desesperado de sentirla tan cerca, pero recluida. Utiliza también la prosopopeya, atribuye a un objeto inanimado o idea características humanas. Utiliza también el hipérbato, es decir, altera el orden habitual de las partes de la oración, sujeto, verbo, complemento. Ahora analicemos este poema de Sor Juana Inés de la Cruz, Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba. Observemos estas 2 estrofas. Si te das cuenta, tienen 4 versos. Cada verso está compuesto por 11 sílabas. Por ejemplo, en la estrofa número 1 y el verso número 1 dice de esta manera: esta tarde, mi bien, cuando te hablaba. Son 11 sílabas. Quiero que observes que en este verso encontramos una sinalefa. La sinalefa es la unión en la única sílaba de 2 o más vocales contiguas pertenecientes a palabras distintas. Por ejemplo, te hablaba. En el verso número 2 encontramos 2 sinalefas, como en rostro y. En el cuarto verso solamente encontramos una sinalefa. Además, observa que los sonidos son muy parecidos. A esto se le llama rima. Te hablaba, deseaba, vía, persuadía. Existen 4 tipos de rimas según el orden de los versos en una estrofa. Está la rima abrazada, que es A, B, B, A. La rima encadenada, A, B, A, B. La rima gemela, A, B, B. Y la rima continua, A, A. El tipo de rima que tiene este soneto es una rima abrazada. Las rimas también se clasifican en rima consonante y rima asonante. La rima consonante son aquellas rimas que coinciden todos los sonidos finales a partir de la última vocal acentuada. Por ejemplo, hablaba, deseaba, ayudaba. Está la rima asonante, donde solamente coinciden las vocales y las consonantes pueden ser diferentes. Por ejemplo, aguacero, recuerdos.